Hace unos 66 millones de años, algo terrible le sucedió a la vida en nuestro planeta. Los ecosistemas quedaron devastados por un doble golpe. Erupciones volcánicas masivas llenaron la atmósfera con dióxido de carbono y un asteroide de casi el tamaño de Manhattan se estrelló con la Tierra. El polvo del impacto redujo o detuvo la fotosíntesis de muchas plantas, matando de hambre a los herbívoros y a los carnívoros que se alimentaban de ellos. En un corto periodo, 3/4 partes de las especies del mundo desaparecieron por siempre, y los dinosaurios gigantes, pterosaurios voladores, calamares con concha y reptiles marinos que habían florecido durante siglos se desvanecieron en la prehistoria. Parecería que los dinosaurios fueron particularmente desafortunados, pero extinciones de diversos niveles de gravedad han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, y aún hoy están sucediendo a nuestro alrededor. Los ambientes cambian, obligando a algunas especies fuera de su zona de confort, mientras que se crean nuevas oportunidades para otras. Las especies invasoras llegan a nuevos hábitats, superando a las autóctonas. Y en algunos casos, especies enteras son extinguidas como resultado de la actividad de aquellos organismos mejor adaptados. A veces, sin embargo, grandes cambios en el entorno ocurren demasiado rápido como para que la mayoría de los seres se adapten, causando que miles de especies se extingan en un instante geológico. Llamamos a esto un evento de extinción masiva, y aunque tales eventos pueden ser raros, paleontólogos han podido identificar varios de ellos a través de cambios dramáticos en el registro fósil, donde el linaje que persistió a través de varias capas geológicas de repente desaparece. De hecho, estas extinciones masivas se utilizan para dividir la historia de la Tierra en periodos distintos. A pesar de que la desaparición de los dinosaurios es el caso de extinción masiva más conocido, la más grande se produjo mucho antes de que estos existieran. Hace 252 millones de años, entre los periodos Pérmico y Triásico, las masas de tierra del planeta se agruparon en el supercontinente único, Pangea. Al fusionarse, su interior estaba lleno de desiertos, mientras la única línea costera eliminó muchos de los mares tropicales poco profundos donde la biodiversidad prosperaba. Enormes erupciones volcánicas ocurrieron en Siberia, coincidiendo con temperaturas muy altas, lo que sugiere un masivo efecto invernadero. Estas catástrofes contribuyeron a la extinción del 95% de las especies en el mar. Y en la Tierra, los raros reptiles del Pérmico dieron paso a los ancestros de aquellos dinosaurios con los que estamos más familiarizados al día de hoy. Pero las extinciones masivas no son solo cosa de un pasado lejano. Durante los últimos millones de años, la fluctuación de las capas de hielo en los polos de nuestro planeta ha provocado que los niveles del mar suban y bajen, cambiando consigo los patrones del clima y corrientes oceánicas. Según las capas de hielo se propagaron, se retiraron y regresaron, algunos animales fueron capaces de adaptarse a los cambios o de migrar a un entorno más adecuado. Otros, sin embargo, como los gigantes perezosos terrestres, las hienas gigantes y los mamuts, se extinguieron. La extinción de estos grandes mamíferos coincide con cambios en el clima y el ecosistema por el derretimiento de las capas de hielo. Pero también hay una incómoda coincidencia con el aumento de una cierta especie de homínidos originados en África hace 150.000 años. En el transcurso de su adaptación al nuevo entorno, la creación de nuevas herramientas y métodos de recolección de alimentos y de caza, los humanos por sí solos pueden no haber causado la extinción de estos grandes animales, ya que algunos fueron capaces de coexistir con nosotros desde hace miles de años. Pero está claro que hoy en día nuestras herramientas y métodos se han vuelto tan eficaces que los humanos ya no reaccionan al medio ambiente, sino que lo cambian de manera activa. La extinción de las especies es un hecho normal en los ecosistemas. Pero estudios sugieren que las tasas de extinción hoy para muchos organismos son de cientos a miles de veces superior a la normal. Pero la misma capacidad única que hace que los humanos impulsen extinciones masivas también puede permitirnos prevenirlas. Al aprender acerca de extinciones anteriores, reconocer lo que sucede hoy conforme cambian los entornos y usar este conocimiento para disminuir nuestro efecto sobre otras especies, podemos transformar el impacto de la humanidad sobre el mundo de algo tan destructivo como un enorme asteroide a ser una parte colaborativa de un futuro biológicamente diverso. Proteger y preservar nuestra naturaleza debe convertirse en una prioridad para todo país, empresa y comunidad en el mundo. Si quieres saber qué pasos concretos puedes tomar ahora mismo para ayudar a que eso suceda, visita ed.ted.com/Earth School.